Mi nombre es Sabiha Usluyan de Gulayi. Yo nací en Mardin. Después fuimos a vivir en Estambul y de Estambul vine para acá el año 50, el 27 de noviembre del 56. Vine, me casé con mi marido, éramos novios, me casé con él. Y bueno, yo salí como cualquier ciudadano común, con pasaporte, con todo legal. Y vine acá y sinceramente vivíamos bien allá en Turquía. Yo tengo muchas familiares en Turquía. Claro, siempre por la religión o por X caso, es que venimos por eso, porque mi marido vivía acá, digamos la familia, mi suegra, y vino por los hermanos, por la mamá, y bueno, vine con él. Yo soy siriana ortodoxa, mis padres eran muy creyentes, y de chiquita mi papá nos leía todas las historias, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, como la historia de los mártires. Y una familia muy creyente. Yo fui a la iglesia hasta 13 años, iba de mañana y a la tarde, conozco más o menos muchas cosas, me he olvidado mucho también, que nuestra iglesia fue fundada en el año 40, año 37 con los 12 discípulos. El primer obispo fue Santiago, el hermano de Cristo. En el año 40 fue fundada con San Pedro y San Pablo en Antioquía. Todavía sigue esa iglesia siriana ortodoxa en Antioquía del año 40. Tanto el maestro mandaba a buscar a mis padres para que hiciera estudiar. Mucho respeto, mucho cariño con nosotros los cristianos. Y después fuimos a Estambul. En Mardin viví muy feliz, con una familia grande, una familia, los vecinos, había muchos cristianos. Y después en Estambul lo mismo, con muchas amistades, una vida muy feliz vivía. Había muchos armenios, muchos griegos, muchos cristianos de la misma colectividad de Mardin han venido. Vivíamos, nos visitábamos, venían y nos visitaban, nosotros lo mismo. Una vida muy feliz. Y después vine para acá. Mi marido tenía la mamá y los hermanos acá, mi suegra tenía los hermanos. Acá una familia excelente. Bueno, vino mi suegra con mis dos cuñados, después vino mi marido y vine con él. El año 55 no se han enterado porque hubo revolución contra los griegos ortodoxos. Y por ese miedo uno dice, bueno, vamos, y bueno. Pero no pasó nada después. Ahora están viviendo una vida muy tranquila, gracias, porque quedaron muy pocos cristianos. Al contrario, salimos de Mardin todos los musulmanes. Decían, lástima salieron los cristianos, los que embellezaban la ciudad. Yo vine en avión para ir do Brasil. Sinceramente, antes era 2 días para llegar. Salimos el domingo, llegamos el martes. Y después viajé en barco. Llevé a mi hijo Daniel y mi otro hijo, eran 8 y 6 años. Fui a Estambul porque fui por una amiga que no podía viajar en avión para acompañarla a una señora grande. Y lo he disfrutado tanto el barco. Si me pregunta, ¿en barco quieres viajar en avión? Viajo en barco. Era un barco muy lujoso, el barco Augusto. Y tenía una familia enorme allá. Una familia, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, una familia. Pasé un tiempo inolvidable. Después volví en avión en Barik. Ya la familia de mi suegra era muy grande. Estaban recién Fahmi, su mamá, su papá, los hermanos, mis cuñados, mi suegra. Y bueno, gracias a Dios, no tuve problema con nadie, he cosechado mucho amor y mucho cariño de todo y he dado amor, porque a mí lo que más me gusta es dar amor y creo que el que da recibe. No, en ese club estamos socios en la iglesia y muchas veces voy a la iglesia católica también porque es la misma iglesia, para mí es la misma. Cuando estoy en Citibel con mi hijo voy a la iglesia cercana, digamos, el Sagrado Corazón, ¿no? El Club Siriano Ortodoxo de Beneficencia, así del año 74 se inauguró. Había mi hijo, mucha juventud, mucha comisión de jóvenes, comisión de damas y comisión directiva.
hacían cada fiesta hermosas, pero lamentablemente ahora mucha gente que algunos ya se han muerto, algunos ya están viejos o por X caso la colectividad se abrió un poquito. Por supuesto el idioma primero, parecía uno nace sordo, mudo y ciego porque no conocía mucha gente, casi nadie. Y no poder hablar y no poder escuchar lo que hablaban. Pero en poco tiempo aprendí lo que pasa, yo aprendí a leer antes de hablar. Me encanta leer, he leído muchos libros y eso me ayudó mucho. Ni en negocio ni fue a aprender en una escuela particular, pero aprendí a leer y de eso me nutrió mucho. Mi marido era sastre y yo no iba al negocio, no, sinceramente, porque tuve 4 hijos, tuve que criarlos. Pero lo ayudaba cuando podía para coser o para ayudarlo en casa o cuando tenía que salir, tenía que ir al negocio. ¿Sí? Hacíamos la misma comida, la misma costumbre y nos adaptamos también con la comida de acá, las costumbres de acá. Yo adoro a los argentinos, también los quiero mucho. Y tengo todas mis nueras son argentinas, las familias, soy muy cariñosa, ellos también con nosotros, incluso la familia de mi hija. Y la educación, el respeto, el amor, ser correcto. Yo a mis hijos digo, no quiero que sea rico, quieren que sea respetado, con la frente alta y honesto. Eso es lo más importante. Y respetar a los mayores, respeto a los prójimos. Yo digo, el respeto y el amor andan en el mismo camino. Cuando uno tiene amor y tiene respeto, es respetado y querido también. Eso lo enseño a mis hijos. Yo soy Daniel Gulayín, hijo de Sabiha Gulayín y de Fran Gulayín, que Dios lo tenga en la gloria. Ya partió hace 14 años, pobre viejo. 2 inmigrantes, ambos, del mismo pueblo, Mardín, como dijo mi madre, ¿sí? Que han venido para forjar su futuro en este país. Eternos luchadores y de principios muy sólidos y muy familiares. Perdón, la emoción. Siempre nos han inculcado el respeto y el esfuerzo. Mi padre sastre de profesión, ha mantenido a 4 hijos, a su mujer, y le ha dado estudio a 4 hijos. Lo que he heredado es la convicción del esfuerzo continuo, ¿sí? Es muy duro ser extranjero en una tierra donde no se conoce el idioma ni la cultura. Y sin embargo se han adaptado y creo que con el simple y profundo hecho de forjar honestidad y esfuerzo, han llevado adelante una familia y han grabado a fuego eso en sus hijos, ¿sí? Creo que ese es el mayor legado. Todo lo demás, y bueno, mi madre es una sabia lectora e historiadora. Mi padre fue un sabio de la vida, realmente con su poca instrucción, pero su gran vivencia nos ha inculcado siempre el esfuerzo, básicamente. Yo tengo 3 hijos, tengo 3 hijos únicos, la verdad. Uno de 32 que me ha hecho abuelo, uno de 23 y uno de 9. Y creo que los 3 han heredado ese esfuerzo que nos enseñó nuestros padres, el esfuerzo. Bueno, soy José Emilio Josami, soy abogado, soy periodista deportivo, trabajé en torneos y competencias 22 años, ejercí la magistratura como juez acá en Santiago del Estero, donde me volví a radicar, después de vivir en Buenos Aires 24, 23 años. Soy abogado especialista en Derecho del Deporte, soy miembro del Tribunal de Disciplina de AFA actualmente también. Mi padre fue Emilio Josami, mi madre fue Sara Delibasic de Josami. Mis abuelos fueron Julio y Rajme Josami, los 2. O sea, era muy común que tuvieran, digamos, esta unión, ¿no? de Josami casado con Josami.
Tal es así que yo seguí la doctrina. Mi primera esposa era Josami también. Pero mi padre sí tuvo muchos hermanos, ellos eran 9. Voy a tratar de acordarme sus nombres. Yo no llegué a ver a una fallecida, creo que fueron 10. Pero mi tía Nashibe, que ella nació en el barco, por lo que me contaba mi padre, ¿no? O sea que ella nació allá, en Líbano. Después estaba mi tío Salomón, mi tío Abraham, venía mi padre, mi tía Nena, mi tío Chicho, venía mi tía Victoria, que fue periodista, trabajó en Clarín, fue directora de teatro, con obras de teatro premiadas en España, escritora. Victoria, muy conocida, ¿no? Después venía mi tía Porota y mi tía Nelly, ¿no? Que allí estaban todos los hermanos de papá, y se repartieron, ¿no? Si bien todos vinieron a vivir acá a La Banda y a Loreto, ¿no? En la provincia de Santiago, tuvieron un tiempo en Loreto. Curiosamente mi actual esposa es de Loreto. Ahí vive un primo también, un primo hermano, que es Jota, y sus hermanas, que son mellizas, Josami, hijos de mi tío Abraham. Y después, me cuenta mi padre, me contaba que después se fueron a La Banda, la ciudad de La Banda, que está acá a 7 kilómetros. Loreto es una ciudad hacia el sur, que está a 60 kilómetros de acá de la capital. Y después de La Banda, bueno, ahí vivieron mucho tiempo, ¿no? Crecieron. Mi padre y mi tía Victoria fueron los únicos profesionales. Papá era médico, construyó, un hombre muy trabajador. Mi tía Victoria era escritora, periodista. Después los demás, bueno, se dedicaron al comercio. Bueno, mi tío Chicho, mi tía Porota, mi tía Nelly vivieron muchos años en Buenos Aires, se radicaron allí. Papá se quedó acá, mi tío Abraham, mi tío Salomón se quedaron acá, mi tía Nena se quedaron acá, se quedó acá. Mis abuelos, por lo que me contaba mi papá, yo no llegué a conocerlos a ellos, eran comerciantes. Mi abuelo era un importante comerciante, había ganado la lotería, creo que un par de veces. Le gustaba el juego como buen árabe, también me contaba. La verdad que mi padre fue un trabajador incansable de la medicina, un enamorado de la medicina, apasionado, que me dejó esto, ¿no? Justamente lo del trabajo, el sacrificio de realmente a toda hora. Él empezó siendo pediatra y luego, como no había anestesistas acá en Santiago, hizo la especialización en anestesia, eran 2 anestesistas. Mis tíos, como te decía, mi tía Victoria fue una escritora destacada, fue directora de teatro, trabajó acá en Santiago, trabajó en Buenos Aires, escribió, tuvo obras escritas como autora, fue periodista también, tuvo algunos artículos en Clarín, me comentó. Actué yo para ella, acá hizo un par de obras, una vez con médicos, para el Colegio Médico de Santiago del Estero. Después los otros se fueron dedicando, bueno, mi tío Chicho era, como te decía, un andariego, vivió en España, enamorado del fútbol, hincha independiente como mi papá y como mi tío Abraham, el otro tío era de Boca. Mi tío Chicho vivió en Las Palmas, Canarias, vivió en Buenos Aires. Mi tío Abraham vivió en Loreto, murió con un accidente automovilístico. Un hombre con una paz, muy católico, muy entregado a la iglesia. Bueno, su esposa todavía vive, mi tía Ramona, sus hijos. Tenía 2 mellizas y Jota, mi primo querido. Y también adoptaron 2 hijas más. A él le gustaba la política, se inclinó por el peronismo, trabajó mucho tiempo en épocas difíciles en Santiago, en época que estaba Carlos Juárez,
él estaba para la contra, que era el doctor López Bustos. Después mi tío Salomón, que, bueno, hoy ya perdí 2 primos de allí, eran los más grandes, Martita y Gogi. Y mi tío Salomón, él tenía barracas, que es lo que heredó de mis abuelos, ¿no? Que era un poco el comercio del cuero, de todo eso. Mis tías se dedicaban al comercio, vivieron en Buenos Aires. Mi tía Nayibe en algún momento también vivió en Buenos Aires con despensas, negocios, así, ¿no? Una familia de trabajadores. Papá participó mucho de la iglesia ortodoxa, ayudaba a la iglesia ortodoxa. Él era católico, mi madre era muy católica, mi madre era de la Tercera Orden Franciscana, pero papá nos llevaba a veces a la iglesia ortodoxa. Es más, con mi esposa, con Eugenia y los chicos hemos ido algunas veces a la celebración en la iglesia ortodoxa, ¿no? Mi papá colaboraba con el padre, con el sacerdote. Y el sirio-libanés acá no era muy de participar, porque te digo, sinceramente, mi viejo de las 24 horas creo que vivía 14 dentro de un quirófano, o no sé. Sí, yo iba al club, a la piscina, a la pileta en algún momento, fui a la pileta del Sirio, ¿no? Acá en la calle Jujuy. Santiago es una provincia muy habitada por la colectividad sirio-libanesa, ¿no? Hay muchos árabes. Y nosotros acá no terminamos de conocernos todos. O sea, yo sé que tengo primos en la banda que no los conozco. Que ahora por las redes sociales nos hemos conocido, ¿no? Pero nunca los vi. Yo cuando era juez, bueno, conocí una abogada. Somos muchísimos aquí. Los Cosamé también, porque forman parte de la familia. Pero en Uruguay también, a través de Facebook, me encontré con primos y parientes que están en Canelones, en otras ciudades chicas también de Uruguay. Pero acá en Santiago todavía te digo que hay primos que no conozco. Porota y mi tía Nelly se casaron en Buenos Aires, no con gente de la colectividad. Mi tío Abraham y mi tío Salomón tampoco, no. En ese sentido no, ellos no continuaron, digamos, la familia como en un principio la había continuado yo. Pero acá era muy común, ya de antes, del casamiento de Josami y de Josami. Más afiliación o afinidad con ese estilo de vida de Josami eran nuestros parientes de la banda, ¿no? Silvita, Inés, también ellos eran hijos de Tufí, que fue cónsul del Líbano aquí en Santiago. Eddie, que falleció lamentablemente. Eddie era un personaje, una gran persona, Eddie Josami, comerciante también. Silvia es abogada y con ellos sí, yo sí tenía relación, bueno, mi padre también, porque ellos eran de la banda. A través de mi primera esposa tuvimos, digamos, afinidad y teníamos una cercanía, ¿no? O sea, ellos sí conservaban mucho esa idiosincrasia, ¿no? de la cultura y, digamos, del corazón árabe. La comida. A nosotros nos fascina la comida árabe. Mi esposa, que no es... Bueno, mi esposa creo que tiene algo de árabe, por la madre. Ella es loretana. Mis hijos les encanta el kipi, les encanta la comida árabe. Bueno, a mí me fascina. Acá al frente tenemos un restaurante árabe muy bueno. Tenemos una empleada que se crió en familias árabes que nos hace unos kipis. Mi mujer hace también de las esfijas, el puré de garbanzo que le sale espectacular. Yo le dije que tenemos que poner un restaurante, no sé, en cualquier lado. Hemos seguido la cultura de la comida.
el legado que me dejó mi padre, como te decía recién, es el legado del laburo, de la honestidad, de la honradez. Un legado que también se lo explicaba a mis hijos, ¿no? Yo no le pude salir médico, yo soy hijo único, pero bueno, yo no sabía que no iba a ser médico. Lo que sí nosotros tomamos de la cultura árabe, principalmente, como te decía, también el ser sociable. El árabe es un ser que le gusta estar en familia, ¿no? Que le gusta compartir con la familia, ser familiero. Así que eso también creo que lo heredamos y lo conservamos nosotros aquí en familia. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Eterno Clemente y Misericordioso, li al-sharaf, kull al-sharaf, wal-fakhr kull al-fakhr, an aqim al-musul في هذه المناسبة التي أعتبرها سعيدة وفي دار الست خوانيتا عصفورة التي كانت عملاقة في الأدب العربي والإسباني وبرفقة بنتها الحبيبة وصديقتنا الغالية بنت الصديق محمد يونس. Tengo el honor de dirigirle la palabra y aceptar las preguntas si puedo ser útil por el motivo que nos reúne en la casa de gente extraordinaria, como ser de nuestra querida poeta y escritora Juanita Azura, su hija y algunos amigos que nos... Yo estoy ahora a disposición de ustedes sus preguntas. El motivo que me han llamado ahora es para preguntar, y dada ya mi gran edad, de que yo tengo conocimiento o recuerdo de lo que ha sido nuestra comunidad sirio-libanesa y la inmigración que tuvo desde el año 1880 hasta la fecha. Emigraron mis abuelos cuando estaban los otomanos, los turcos, y luego mis padres vinieron ya con pasaporte francés. Mis abuelos vinieron con pasaporte turco, por eso nos han puesto turco, que nosotros no tenemos nada que ver. Nos formamos en los estudios, ya los hijos, en el idioma español, por supuesto, pero se dedicaron mucho a enseñarnos el idioma árabe. Todos nosotros que somos 11 hermanos leemos y escribimos el idioma árabe. Cuando yo tenía 4 años de edad, me mandaron a la escuela, y en ese entonces no existía el jardín de infante, nos llamaban el jardín de oyente, y el primer grado de apodo así despectivo le decían el achatado antes de llegar al primer grado. Entonces yo iba, y a nosotros nos formaron nuestros padres, que cada vez que nos sentábamos a la mesa, cada uno de nosotros teníamos que rezar para recibir los alimentos. La ablución, el lavado de manos, de cara, qué sé yo, recién sentarnos a la mesa. Cuando yo volvía de la escuela, venía llorando y le decía: mamá, me hacen burla mis compañeros, porque yo realmente aprendí a leer y escribir el idioma árabe. Apenas tenía 4 o 5 años, ya lo sabía leer y escribir. Y hablaba atravesado. Entonces mis compañeros se burlaban. Y me decía mi mamá cariñosamente: no, papá, no te pongas mal. Lo que pasa es que ellos están envidiosos porque ellos no saben hablar como otro idioma. Me tranquilizaba. Al contrario, habla como hable. Y bueno, sí, ya cuando llegué a los grados, por supuesto, se perfeccionó todo. Yo aprendí las 2 religiones, las he estudiado, no veo diferencia. Yo siempre dije que el Islam es la continuidad del cristianismo, porque eso está dicho, pero no está bien interpretado en cuanto está en el Sagrado Corán, lo que dice respecto a los profetas. Y la otra es de que ya más grande empecé a estudiar, como les digo, en la sociedad
Panislámica, hicimos una obra de teatro en idioma árabe que salió extraordinaria. Esto fue en el año 53, 54. Pero los padres no nos dejaron, porque nos llamaron de Córdoba y Buenos Aires, no dejaban que sus hijos viajen, que tenían desconfianza, por eso no hemos seguido con la obra. Se llamó Ricardo Corazón de León, la obra, Ricardo Qalb al-Asad en árabe. Acá he conocido una comunidad extraordinaria, tanto de la colectividad libanesa como de la colectividad judía. En nuestras épocas recuerdo de que compartíamos todas las festividades, nunca hubo problema hasta los principios de la guerra del 56, del 74, cambiaron las cosas. Conozco a toda la colectividad sirio-libanesa de Tucumán, puedo citar al señor Bujasa, estaba el señor Yapur, el señor Naufe, estaba el señor León, Cohen Imash. León era de apellido Asad o Sabah, y le pusieron el nombre León. Estaba el señor Topsi, el señor Chelala, que él era, Topsi era sirio y Chelala era de la comunidad libanesa marronita, pero se llevaban muy bien, fueron socios durante tantos años. Estaba el señor Kamel Awad, que era una de las personalidades que hemos tenido acá en Tucumán. He conocido también a la familia Nadra, muy distinguida, y económicamente eran muy fuertes porque llegaron a ser dueños de una compañía azucarera tucumana. El señor Isa Naif Mejail, que también tuvo dueño del ingenio Amalia y del San José en una época. Al señor Miguel Mejail, que tuvo Café España y otros negocios. Y bueno, no sé, de nombrar Ragheb Dagum, Salomón, les puedo nombrar, no vienen a mi mente, pero era una colectividad exquisita, divina, muy unida. Acá tenemos en la calle Maipú la iglesia ortodoxa y a la par está la casa libanesa. Teníamos un gran cura, un gran padre que he amado mucho y he querido, que era el padre Pedro, una persona extraordinaria. Y nosotros sabíamos escuchar la misa porque en la sirio-libanesa hubo un tiempo, un espacio donde enseñaban el idioma árabe. Y nosotros, los musulmanes, cuando leemos el Sagrado Corán es entonado. Y escuchábamos que la misa ortodoxa también era entonada, era muy similar a la del Sagrado Corán. Bueno, le digo, nuestras formaciones ha sido tanto de la religión musulmana como la religión católica, porque nos formaron así. Los primeros mayores nuestros, yo soy el mayor, y después tanto mis hermanas, lamentablemente fallecidas, hay 5 personas ya que fallecieron de mis hermanos, hasta ese número. Mi mamá, como ella concurrió a los colegios religiosos, nos enseñó también, ella sabía rezar, iba a la iglesia, o sea que compartíamos. Nos enseñó también a rezar, o sea que si usted me lleva a la iglesia católica, tengo que rezar el rosario, el credo, lo que usted quiera hacer, rezarlo. Y también me consideran en nuestra colectividad un sheikh. Sheikh es un título que se le da a una persona que está mucho más elevada que un presbítero o que un cura. ¿Entiende? Que si tengo que casar o fallece una persona o rezar esas cosas, estoy preparado para ello. Bueno, no quiero adularme ni quiero hablar de lo mío, yo quiero hablar de la colectividad. Hemos una colectividad extraordinaria, linda, y en la cual hasta los años 57, 58, funcionaba en la Panislámica un colegio de enseñanza, en la cual nosotros también nos formamos mucho. Eran
profesores que vinieron de allá y que usaban la didáctica, la forma de la enseñanza, y aprendimos mucho. Nos enseñaron tanto los himnos sirios, libaneses, el de Irak, o sea, conocíamos todo. Se preocuparon mucho. Y luego, no sé, por algún problema de un casero que demandaba la colectividad, que se iba, se cerró la escuela y lamentablemente perdimos todo. De que tanto acá como la ciudad de Famaillá o Montero o Concepción, Aguilares y llegamos hasta La Cocha, era una comunidad muy unida. A veces si hacíamos algunas reuniones nos teníamos que intercambiar entre la sirio-libanesa y la casa libanesa, que es la más amplia, por los salones, y la panilami, que no llegábamos a alcanzar a cubrirla por la cantidad de gente. Y bueno, pero con el tiempo se fue perdiendo, porque ya muy pocos hablan el idioma. De acá, de las familias que más prosperaron, fue Sheikh Paz, en la calle San Juan, que en el año 1800 y tanto hizo edificar, que es un palacio, que es un emblema de la arquitectura tucumana, la de la calle San Juan en Maipú. Luego estuvo, ¿cómo se llama? El de la perfumería, ¿no? El de, al lado. Sí, después estuvo Kundmani, Rescala Kundmani, un gran maestro. Luego, después de años, se hizo uno de los mejores edificios, que lo hizo don Fuad Asfura. Era un emblema acá, porque no había otros similares, el de 4 pisos que está al lado. Después estaban los hermanos, ¿cómo se llamaba? Huésped, los hermanos Huésped. Eran grandes comerciantes que después, por cuestiones entre ellos, dividieron, uno se quedó con una parte menor y otro mayor, pero unos grandes profesores, muy prósperos. Al lado, después compró, ¿cómo se llama el que puso el bar para los nietos acá en la esquina? En la Santa Fe. Eduardo Dip. No. Hablamos de Eduardo Dip también, que ha sido una gran persona, que el primer presidente fue el padre de él, y el segundo presidente de la sociedad sirio-libanesa fue mi abuelo, Sheikh Hassan Gannam se llamaba, Muhammad Hassan Gannam, de la sociedad sirio-libanesa, y él es el que digo que junto con el señor Kamel Awad y junto con el señor Bujasa y Naufe y otros más compraron la casa libanesa. En ese entonces yo estoy seguro que fue un bolsillo común entre todos ellos, porque en ese entonces no se fijaban, ellos lo que querían era la continuidad del arabismo y de las bases. Eduardo Dip también fue una gran personalidad que aportó mucho por la sociedad sirio-libanesa. La remodeló en una época, hizo primero una pileta de natación, pero el poco periodo que estuvo, trabajó mucho. Después tuvo Roberto Aguad. También quiero destacar a la familia Bestani. Estaba un señor que era Marcelo Bestani, ha sido cónsul del Líbano, que estaba acá por calle Corriente, tenía el estudio, y ha sido un comerciante muy grande. Luego don Elías Bestani también, en la calle Córdoba, tenía negocio mayorista, familia Herrera, ahí sí tengo que acordarme, familia Budeguer. Me he sentido orgulloso con una comunidad sirio-libanesa, inclusive judía, que he tenido muchos compañeros que nos tratábamos de igual a igual, había un gran respeto y bueno, todo cambió, ya le digo, después de la guerra. Lamentablemente tengo que hablar con mucho dolor de que yo viajé 3 veces. Cuando vi la primera vez cómo trabajaba Siria, en la segunda casi no la desconozco y a la tercera la encuentro toda destruida. Yo actualmente sí me siento muy triste y pesimista, porque yo he insistido mucho a todos los otras juventud que quede, entre ellos mis hijos, de que les enseñen el idioma árabe, de que el árabe tiene
tiene futuro y después que tenemos base milenaria. La ciudad de Damasco fue erigida y edificada antes de las pirámides egipcias. Nosotros tenemos bases en las cuales nos tenemos que sentir orgullosos. A través de nosotros, la literatura, las matemáticas, álgebra, radicación, potenciación y el idioma que nosotros ahora estamos escribiendo son gracias a las tablillas que se encontraron en Siria, en la ciudad de Ugarit. Y me siento muy orgulloso, digno de mi raza. Amo también a mi país porque he recibido a mis padres y a mis abuelos y acá nos formaron. Ellos vinieron, emigraron por la presión de los turcos primero y después de los franceses. Así que después las cosas han cambiado. Tengo esperanza de que sí vamos a salir adelante en un futuro.